independientemente de que tú asumas una jefatura más adelante en esta área, ¿ok? Lo debemos de saber todos, porque todos estamos vinculados a personas, todos manejamos equipos, así que no necesariamente teniendo aspiraciones de tener una jefatura en recursos humanos, uno debe de conocer estos temas, sino todos los trabajadores deberían de llevar al menos un diplomado o un curso en recursos humanos o en gestión del talento. ¿Ok? Así que no sé cuáles son tus aspiraciones, Ruth, si tú aspiras a tener una jefatura dentro de esta especialidad o tal vez te vas por otra rama de la administración. Cuéntame un poquito. ¿Te vas por la rama de recursos humanos o te vas tal vez por otra rama de la administración? Prácticas en una empresa. Bien, buenazo, ¿eh? Pero no estás en el área de recursos humanos. ¿O sí estás en el área de recursos humanos? Estás en el área administrativa. Bien. Vas a ver, Ruth, que estos conceptos, como te había mencionado y como les menciono anteriormente, ¿okay? Van a estar vinculados incluso aún si no estás en un área de recursos humanos. Bueno, quisiera explicar que el curso está estructurado inicialmente viendo los aspectos generales de la gestión de personas, como la gestión del conocimiento y el enfoque por competencias. Conforme vayamos transcurriendo en el diplomado, vamos a ver otros temas bastante interesantes, como por ejemplo la integración de personas, el reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación de desempeño, entre otros temas, ¿okay? Que ya van a ser de mayor especialidad. Así que el día de hoy vamos a iniciar con la gestión del conocimiento. Bien, estamos en una era bastante distinta en comparación a décadas pasadas. Hoy en día los recursos humanos han tenido una evolución bastante interesante. Antes, por ejemplo, el recurso humano se consideraba como el anexo de la máquina. Estamos hablando del enfoque industrial. Al decir el anexo de la máquina, era como una parte más de la máquina en sí, pero no era lo principal. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de la era del conocimiento, en la cual lo más valioso que tienen las empresas es el conocimiento, es la información. ¿Ok? La máquina, por ejemplo, no puede aprender por sí misma o no puede mejorar permanentemente por sí misma. El ser humano sí. Y por ahí descubrieron que realmente la clave dentro de las organizaciones es el recurso humano. Para ponerlo, en un ejemplo bastante real, imaginémonos de que tú quieres poner una panadería, ¿ok? Y tú ves que tu competencia, la persona que está al costado también tiene una panadería. Tú puedes copiar la vitrina, puedes copiar los colores, puedes copiar hasta algunas recetas, la distribución de los productos, lo puedes hacer, ¿ok? Pero algo que no va a ser igual, nunca, va a ser el recurso humano con el cual tú cuentes. Por eso es que muchas empresas se diferencian. No es lo mismo tomarse un café en un lado que tomarse un café en, no sé, en Starbucks, por así decirlo, ¿no? Mira, poniéndote este ejemplo bastante cliché probablemente. Starbucks vende un café carísimo, ¿ok? Carísimo es que sacamos cuenta de cuántos insumos se necesita. El café que te venden está a 16 o 12 soles aproximadamente, ¿ok? Ese mismo café probablemente tú te lo podrías preparar a 2 soles o 3 soles como mucho, ¿ok? Pero ¿por qué vamos a veces a este tipo de tiendas? Por el servicio, ¿ok? Por el servicio y por la imagen que tiene.
Así que lo que va a diferenciar a muchas organizaciones va a ser el recurso humano. No va a ser la máquina, ni siquiera el producto. Como te decía, el producto lo puedes adquirir también, incluso prepararlo hasta más rico, ¿ok? Pero no vas a tener ese recurso humano que va a marcar la diferencia. Bueno, vamos a hablar, el día de hoy de 4 puntos importantes. En principio, las bases conceptuales de la gestión del conocimiento, el capital intelectual, los mapas mentales y la inteligencia competitiva. Bueno, en principio, en cuanto a las bases conceptuales del conocimiento, tenemos que observar, en base a lo ya explicado, que lo más importante dentro de las instituciones es el recurso humano, ¿ok? Ya no es la máquina se consigue fácilmente, pero el ser humano no. Por eso es que hoy en día se hacen procesos para retener a los talentos, para que no haya la fuga de talentos. Porque cuando una persona se va, no solamente se va la parte física del ser humano, que es su cuerpo, ¿ok? Sino se va algo más importante, que es el conocimiento que maneja esta persona sobre el área. Y todo lo que tú has invertido para que ese conocimiento se pueda utilizar dentro de la organización. Por ello es que tratamos nosotros de siempre mantener a las personas talentosas dentro de la organización, para que ese talento se pueda utilizar para beneficio de la institución. Bueno, otro punto importante es que ya no se habla de improvisaciones, sino cuando uno habla en la gestión de talento, hablamos de una estrategia, ¿ok? Así que cada proceso que nosotros realizamos dentro de la gestión de personas tiene que tener una justificación. Hablando y adelantándonos un poquito de las sesiones, si yo estoy haciendo un reclutamiento, que es la búsqueda de talento, ¿okay? No es lo mismo publicar en un periódico A que publicar en un periódico B. O no es lo mismo, hablando ya diferenciando los canales, no es lo mismo publicar en periódico que publicar en la web. Dependiendo de dónde esté buscando este recurso humano y quién sea el recurso humano que yo esté buscando, ¿okay? No va a ser lo mismo, indiscutiblemente. Entonces, en esta gestión de conocimiento, en esta gestión del talento humano, no existen las improvisaciones. Cada proceso es bastante analizado. Si bien es cierto, la mayoría de procesos en la gestión de personas tiene una estructura, ¿okay? Está estructurado como paso A, paso B, paso C. Dentro de ello se tiene que aplicar un análisis que busca la forma más correcta para ejecutar este proceso. ¿Okay? Bueno, y finalmente, si nosotros queremos hacer un símil entre una máquina y una empresa en sí, la máquina funciona a baterías, pero las empresas funcionan con el recurso humano. ¿Okay? Eso es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Muy bien, estamos hablando de conocimiento. La pregunta tal vez, Ro, que te hago, ¿conocimiento es igual a información? Es decir, ¿tienen el mismo significado conocimiento que información? ¿O cuál sería la diferencia? Vamos partiendo de un sí y un no, Ruth. ¿Conocimiento es igual que información? Muy bien, el conocimiento es la idea. ¿Y la información? La información, lo que se va a adquirir. Bien, vamos por ahí, ok, estamos cerca de lo que en realidad es la definición. Vamos aclarando algunas cosas.
Pero para empezar, cuando hablamos de información, tenemos que hablar de la unidad mínima, ¿ok? De lo más pequeñito de la información. Y lo más pequeñito de la información son los datos, ¿ok? Cuando nos referimos a datos, nos estamos refiriendo a la unidad mínima de información, que de por sí no tiene sentido, ¿ok? Que simplemente son cifras, son palabras sueltas, son datos que están puestos, ¿ok? Que carecen de significado o sentido, ¿ok? Cuando un dato adquiere sentido, cuando está acompañado de otros elementos, ¿bien?, que en conjunto se pueden entender. Por ejemplo, números. Si yo coloco un número, por ejemplo, 1500, ese es un dato. Si yo coloco 1500 soles en capacitación, eso ya deja de ser un dato, ¿ok? El dato simplemente es una cifra pequeña que de por sí no tiene mayor significado. Adquiere significado cuando está acompañado de otros elementos que le dan un sentido lógico, ¿ok? La información. La información entonces vendría a ser el conjunto de datos. Cuando yo digo 1500 soles en capacitación, ya no es un dato, se convierte en una información, ¿ok? La información vendría a ser el resultado, ¿ok?, de la unión de diferentes datos. Sin embargo, la información simplemente se limita, ¿ok?, a brindarnos un conjunto de datos que de por sí no van a tener mayores implicaciones más que un resultado. Cuando hablamos nosotros de conocimiento, ¿ok?, hablamos de cómo yo aplico esa información en la organización. Por ejemplo, 1500 soles en capacitación podemos tener en base al análisis de la información de que es demasiado dinero invertido o quizá poco dinero invertido, ¿ok? Para entenderse entonces, la información vendría a ser un conjunto de datos, ¿ok?, mientras que el conocimiento es la aplicación de la información. Entonces, cuando hablamos en recursos humanos y hablamos de estrategia, estamos refiriéndonos a aplicar la información. Y cuando aplicamos la información es que recién se gestiona el conocimiento. Si nosotros simplemente utilizáramos datos fríos y no hiciéramos nada, pues nos quedaríamos en ese nivel, solo en el de información. Pero cuando lo analizamos, ingresamos a el conocimiento, ingresamos a gestionar el conocimiento. Y para la gestión del conocimiento hay diversas estrategias, como por ejemplo los debates, ¿okay?, que se realizan dentro del personal, cuando una información es analizada desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, lo que piensa el área de marketing, lo que piensa dentro de recursos humanos el área propia de capacitación, los que piensan el área de evaluación de desempeño, por ejemplo, y ahí hacen un análisis de un solo dato y se genera la gestión del conocimiento, ¿okay? Lo que nosotros queremos dentro de este recurso humano es que realmente se pueda gestionar el conocimiento y que no se quede con simple información. En esta área hay un proceso interesante que probablemente no lo encuentres en los libros porque es un término actual. Lo voy a escribir acá. A ver. Se llama Data Analytics. Vamos a ver si se escribió. Bien. No sé si logras verlo. El Data Analytics. El Data Analytics o el analizador de información, ¿ok?, es un proceso que hoy en día las organizaciones están utilizando para gestionar el conocimiento y, como lo dice, para analizar la información. Por ejemplo, tenemos, voy a ver si es que lo puedo proyectar.
A ver si lo puedo proyectar. A ver. A ver, voy a ver si lo puedo proyectar. A ver, a ver. No, no. A ver, ¿tú puedes ver lo que estoy viendo? ¿Una tabla de Excel? Ruth, ¿puedes ver? ¿No? No lo puedo proyectar al parecer. No. A ver, voy a ver si lo puedo guardar como PDF y subirlo. No sale correctamente. Pero bueno, el Data Analysis se basa en información. Bueno, se basa en información que se obtiene de todos los trabajadores, como por ejemplo, distancia entre el trabajo y su casa, ¿ok? Número de hijos, estado civil, años en los cuales está laborando en la organización. Otra información que tiene esta data, por ejemplo, es nivel educativo, jerarquía dentro de la organización, resultados de satisfacción frente al trabajo. También tenemos años laborados dentro de la organización, tenemos años laborados en otras organizaciones. Es una tabla de Excel que busca entregar los datos de todos los trabajadores. El Data Analysis es procesar esta información. Cuando nosotros procesamos la información de recursos humanos, ya estamos hablando de gestionar el conocimiento. Al poder analizar, por ejemplo, la información, estamos hablando de gestión del conocimiento. Por ejemplo, yo quiero conocer cuál es el nivel de satisfacción en relación a la distancia entre la casa de mi colaborador y el trabajo, ¿ok? O el tiempo que transcurre, que demora la persona entre ir a su casa y venir al trabajo, ¿ok? Yo analizo esa información para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si veo que existe un mayor nivel de satisfacción con los colaboradores que viven más lejos, a lo mejor en mis siguientes postulaciones pues será un indicador a tener en cuenta cuando yo haga mi proceso de selección. ¿Okay? Si quiero tener trabajadores más contentos con su empleo, a lo mejor solamente utilizaré a trabajadores, o será un criterio para selección, ¿no?, que sean más de la zona antes que vivan demasiado lejos, porque eso va a llevar a mayor insatisfacción. Por ejemplo, si yo analizo también la data entre la distancia de casa al trabajo y la satisfacción de mis trabajadores, y veo que no hay ninguna diferencia entre los que viven lejos y los que viven cerca, pues no será un criterio que yo considere, ¿okay?, al momento de seleccionar. Por eso es importante que las organizaciones no solamente manejen datos o no manejen informaciones, sino que realicen una verdadera gestión. Y Ruth, corrígeme si me equivoco, pero en algunas experiencias laborales que hemos tenido, resulta que nuestros jefes nos han terminado pidiendo datos, pidiendo información. Y la pregunta importante es, ¿qué se hace con esa información? Finalmente, ¿en qué aterriza ese informe? ¿Qué ha cambiado a partir de lo que yo estoy reportando? No sé si has tenido alguna experiencia así, Ruth, muy parecida, en la cual te piden una información y no entiendes por qué te la están pidiendo.
¿O qué es lo que se ha hecho con ella? ¿Has tenido una experiencia así? Sí, ¿verdad? Creo que todos en algún momento hemos pasado por lugares en los cuales nos han pedido o hemos tenido ese tipo de gestiones. Ujú. Trabajaste en una empresa anteriormente. ¿Y qué pasaba ahí? Pero estos datos no son considerados, ¿verdad? Simplemente son meros formalismos. O sea, pedirnos los datos, pero finalmente no se gestionan esos datos. No se gestiona esa información. Hoy en día las organizaciones trabajan con esos datos, lo que nos hace pensar en la gestión del conocimiento, ¿ok? En la gestión del conocimiento. Y eso es importante que lo tengas en cuenta, Ruth, cuando tú trabajas con recursos humanos, ¿ok? Que todos los datos que arrojan tus trabajadores tienen que ser analizados y a partir de ello plantear una estrategia dentro de tus procesos. Por eso es que esta clase tan general al mismo tiempo es tan importante, ¿okay? Para entender de que cada actividad que realicemos en recursos humanos tiene que basarse en un análisis del conocimiento, una gestión del conocimiento, ¿ok? Bueno, dentro de la información entonces que nosotros analizamos y que ya pasa al conocimiento, está el tema de las competencias, ¿ok? Las competencias yo te voy a comentar así a grosso modo, ¿ok? Iniciaron dentro del área escolar, ¿ok? Iniciaron dentro del área incluso hasta social, para evaluar cuánto la persona podía realizar, sabía realizar y quería realizar las cosas. Sin embargo, este concepto de competencias fue llevado al plano laboral y hoy en día tratamos de que nuestros colaboradores sean competentes. Eso se traduce en un colaborador que sabe, en un trabajador que sabe hacer, ¿ok? O que puede ser, y un trabajador que sabe ser, o en otras palabras, un trabajador que tiene actitud. Cuando nosotros nos referamos a competencia, RUC, estamos hablando de que esta persona posee tres características esenciales para la organización. Sabe, que es el conocimiento, ¿ok? El saber se traduce en conocimiento. El querer, que se traduce en la actitud, en tener actitud, ¿ok? Y el poder, que se traduce en habilidad. Una persona competente tiene que tener esos tres elementos: conocer, el conocimiento, la actitud y la habilidad. ¿Ok? Sin embargo, nos vamos a cruzar con personas de que no tengan estos tres elementos, por ende no son plenamente competentes. Para ponerte un caso en el área en el cual yo trabajo en el área de gestión académica. Vemos procesos de reclutamiento y vemos procesos de evaluación de desempeño. Podemos nosotros tener a un profesional muy bueno, ¿ok? Bastante hábil en lo que hace, con bastante conocimiento. Sin embargo, cuando queremos de que él dé la clase, no tiene la actitud, no le gusta dar la clase, ¿ok? No podemos decir entonces de que esta persona sea plenamente competente. Tiene dos características importantes de la persona competente: el conocimiento y la habilidad. Sin embargo, probablemente, y lo que siempre yo digo, lo más elemental, la actitud está ausente, ¿ok? En él. Y por otro lado tenemos trabajadores que tienen toda la actitud, ¿okay? Toda la actitud para querer hacer las cosas.
sin embargo no conoce, ¿ok? No conocen o no tienen, no tienen la habilidad. Eso también es un riesgo. Por ejemplo, podemos tener a un trabajador que realmente sea bastante osado, bastante con muchas ganas de hacer las cosas, pero como no tiene el conocimiento y no tiene la habilidad, es muy probable que se equivoque en el camino. Sin embargo, yo siempre he dicho y siempre los autores respaldan esta idea de que más valiosa es la actitud que el conocimiento y la habilidad. Con actitud se logran las otras dos. Es más fácil que una persona conozca algo a que una persona genere una buena actitud. Eso también tenlo bien en cuenta. Porque a veces en la selección de personal vamos a encontrar de que tenemos que quedarnos no nos hemos cruzado con la persona plenamente competente, sino con alguno que le falta un elemento específico de la competencia. Yo me quedaría con aquel que tiene la actitud al menos, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver este tema importante de la competencia. Aquí tenemos principalmente 5 elementos. El saber, ¿ok? Una persona tiene que saber, es decir, tiene que tener conocimientos. Generalmente estos conocimientos una persona los adquiere en un entorno formativo o también lo puede adquirir a través de la experiencia. Cuando hablo de un entorno formativo me refiero a una formación profesional o tal vez a partir de la experiencia, porque ha laborado en el área y bueno, ha generado un conjunto de conocimientos. Este es el primer elemento de la competencia, de una persona competente. Cuando hablamos del saber hacer, ¿ok? Nos referimos a la habilidad que tiene la persona, a la práctica que tiene sobre los conocimientos, a la práctica que tiene sobre los conocimientos, para diferenciarlos. Por ejemplo, yo teóricamente puedo saber como panadero o repostero, puedo saber cómo se hace un queque, ¿ok? Cómo se hace un queque. Y lo sé y lo puedo describir plenamente y puedo decir a cuánta temperatura se debe de poner y puedo saber cuáles son las palabras que se utilizan en el área de la repostería. Pero cuando me dicen, por ejemplo, Fernando, haz un queque, ¿ok? O haz un pastel, de pronto todo lo que yo sé no lo puedo realizar. No tengo la habilidad para manejar ese conocimiento porque no sé cómo agarrar la espátula o esos elementos que se utilizan para cocinar, ¿ok? Que son habilidades técnicas. Entonces, todo el conocimiento no lo traduzco en habilidad. Ahí tenemos la diferencia. ¿Okay? Hay personas que saben bastante desde la parte teórica, pero cuando lo ponen en la práctica, pues simplemente no se entiende. Luego tenemos el saber ser. Aquí por favor ha habido una omisión de la palabra. Voy a agregarla, a ver. Voy a agregarla. Aquí es el saber ser. Se ha omitido la palabra. El saber ser. El saber ser. Ahí está. ¿Ok? El saber ser se refiere a los valores que la persona tiene, a las creencias, a la actitud que tiene. Ese es, como te mencionaba Ruth hace unos minutos, yo considero la parte más importante. Por ejemplo, que una persona adquiera un conocimiento o que adquiera una habilidad es sencilla, pero que adquiera un valor es complicado. O que tenga una buena actitud o una buena predisposición es más difícil. Por eso es que yo, de los 3 elementos, yo rescataría este último como el más importante. Y te vas a cruzar con este tipo de personas, ¿ah? Y siempre he dicho, la persona que tiene toda la actitud demora poquísimo en aprender finalmente, ¿ok?
¿Ok? Bien, estos tres primeros elementos, ¿ok? Van a estar muy presentes, van a estar muy presentes en la persona, ¿ok? Van a depender del trabajador plenamente. Los otros dos van a depender más de las situaciones laborales, más que de la persona. Y estamos hablando del querer hacer y del poder hacer. Cuando hablamos del querer hacer, se refiere a la parte motivacional que tiene el colaborador. Te decía de que depende más de la organización, porque el ser humano obviamente tiene motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Pero cuando hablamos del plano laboral, muchas de esas motivaciones van a depender del entorno de trabajo en el cual uno se desarrolla, tanto de factores motivacionales como de factores de higiene. ¿Okay? Revisando la teoría motivacional, a lo mejor puedes entender estos dos elementos, los factores motivacionales y los factores de higiene. Así que por más a veces que el colaborador ingrese a una institución con ganas de cambiar el mundo, si es que no encuentra la suficiente motivación dentro de su plano laboral, sus propias funciones, incluso hasta el espacio físico, estos tres elementos ya hablados anteriormente no van a tener una base en la cual sostenerse. Por más que la persona sepa, por más que la persona conozca, por más que la persona quiera, si no encuentra la motivación dentro de su entorno laboral, pues no va a funcionar esta relación. Y el quinto elemento que también está presente en las organizaciones es el poder hacer. El poder hacer se refiere a los recursos que tiene el trabajador para realizar sus labores. Si el trabajador puede hacer, pero no tiene los recursos necesarios para hacerlo, de nada sirve. Tengo la habilidad, pero no tengo los elementos. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Esto también obviamente mengua las motivaciones que un trabajador pueda tener. Y también seguro que te ha pasado, les ha pasado a los demás participantes que tienen muchas ideas, ¿ok? Y saben cómo solucionar el problema de la institución. Pero si no tenemos, por ejemplo, el recurso económico, no se puede realizar la idea. Así que este también es un elemento importante presente dentro de la organización. Para hacer una recapitulación, Ruth, bastante rápida de lo último tratado, los tres primeros elementos, que es el saber igual a conocimiento, el saber hacer igual a habilidad, el saber ser igual a actitud, están presentes plenamente en el trabajador. El querer hacer, que se traduce en motivación, y el poder hacer, que se traduce en recursos, están presentes o dependen más de la propia institución, dependen más de la misma empresa. Hasta aquí, Ruth, ¿todo bien? ¿Vamos entendiendo o es que deseas tal vez que explique algo más a detalle, clarifique algo? Muy bien, Ruth. Excelente, entonces. ¿Bien? Igual ya sabes, es que hay alguna pregunta por ahí, pues nos detenemos un ratito y lo conversamos más. Bueno. Muy bien. Cuando hablamos de competencias y lo vinculamos a la gestión del conocimiento, estamos hablando de un nuevo alfabetismo. ¿Okay? Y tú hablarás, un nuevo alfabetismo. Pues bueno, ¿qué cosa es esto? Cuando hablamos de alfabetismo, hablamos de la capacidad de poder leer, ¿verdad? Creo que todos aquí los presentes, pues, estamos alfabetizados, no hay ningún problema en ello.
Pero ahora se nos presenta un nuevo término, ¿no? Como nuevo alfabetismo. Ya no solamente leer, sino leer y comprender la información, analizarla, ¿ok? Ese es el nuevo alfabetismo. Poder entender, por ejemplo, imágenes, como tablas, gráficos, ¿ok? Que se nos presentan en la organización, diagramas de flujo, de procesos. Poder entender el lenguaje dentro de la organización y poder entender sobre todo los datos es el nuevo alfabetismo, ¿ok? Poder analizar los datos y comprenderlos es el nuevo alfabetismo. Ya el alfabetismo convencional ha quedado obsoleto. Tenemos la necesidad de organizarnos y poder entender esa información para que pueda ser traducida finalmente a conocimiento. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros estamos alfabetizados bajo este enfoque? Pues probablemente muy pocos, porque solamente leemos información, pero no realmente la gestionamos y fomentamos el conocimiento. ¿Okay? Esa es una limitante. Muy bien. Entonces, sí, así es, muy poco analizamos. Definitivamente, o sea, si nos presentan los datos y finalmente lo leemos, tenemos la capacidad para poder leerlos. Sé que cómo se lee este número, ¿no? Incluso números largos lo puedo leer definitivamente, ¿no? Pero finalmente no lo analizamos. Nos hemos quedado simplemente en ser alfabetizados, perdón, pero no lo analizamos. Y el nuevo enfoque, pues, lo que promueve realmente es el manejo de la información, poder gestionar esa información y finalmente llegar a una gestión del conocimiento. Para la ventaja, entonces para las organizaciones, lo que va a determinar una ventaja competitiva es esta capacidad que nosotros tenemos para analizar la información, ¿ok? Para analizar el conjunto de datos. Ese análisis de la información es lo que va a dar valor agregado a mi organización y va a permitir que, bueno, sobrepase la competencia que nosotros tenemos. Hoy en día las competencias están duras y con el avance, por ejemplo, de las tecnologías y del internet, la competencia no solamente está en tu espacio geográfico, la competencia está al otro lado del mundo, la competencia está en otra ciudad bastante cercana, está en otro departamento, en otro país, la competencia está a nuestro costado, ¿ok? Así que nosotros tenemos que darle ese valor agregado. Muchos de esos valores agregados que nosotros identifiquemos van a estar en el análisis de la información, en la gestión del conocimiento. Bien, bueno, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Una ventaja competitiva de una región es el conocimiento disponible en la misma, ¿ok? Para analizar ciertas áreas como el área de finanzas, ¿no? El área de cadenas productivas, entre otros. Bien. Y hay un dato bastante interesante sobre capital intelectual, y aquí quisiera así que prestemos atención para poder entenderlo, ¿no? Estamos hablando de gestión del conocimiento, del manejo de información, pero finalmente este conocimiento, ¿quién lo tiene, Ruth? ¿Lo tiene el gerente? Sí. ¿Lo tiene los jefes de área? Sí. Pero gran parte del conocimiento en total de la organización lo tiene cada trabajador. Ellos son nuestro capital intelectual. ¿Okay? Ellos son nuestro capital intelectual. Tenemos el capital material, que son los escritorios, que son las computadoras, que son los insumos, ¿ok? Pero también tenemos un capital intelectual, que lo posee no precisamente tú como jefe de la organización,
sino que lo poseen cada uno de tus colaboradores, que en suma harán el capital intelectual de toda la empresa. Por eso es que, y lo mencionaba inicialmente, por eso es que las organizaciones están bastante interesadas en retener el talento que poseen, ¿no? Con programas motivacionales, con sueldos acorde al mercado y sobre todo al perfil profesional que uno tiene, ¿no? Con evaluaciones de desempeño que más que evaluación de desempeño sea una gestión del desempeño, ¿ok? Que les permita mejorar en la forma en cómo realizan las cosas. Por eso es que cuando un trabajador se va, no solamente se va a él, sino se va gran parte del conocimiento de la institución, que puede ser utilizado a veces incluso hasta en tu contra. ¿Ok? Para ponerles un caso conocido, ¿no? Un colaborador se va con toda la información que aprendió de esta organización, se va porque alguien lo capturó, lo que se llama en términos organizacionales el hunting, ¿ok? El hunting viene de cazar, que vendría a ser el cazador de talentos, ¿ok? Yo veo que ese trabajador tiene un puesto importante en esta organización, veo que sabe un montón, entonces yo como competencia le ofrezco mayor sueldo, le ofrezco mayores comodidades y hago que se pase a mi organización, ¿ok? La competencia directa. Se va a este colaborador y al conocer el interior de tu organización puede establecer mejores estrategias dentro de la nueva institución para la cual él ahora está trabajando. ¿Okay? Por ello es importante que no solamente cuidemos el capital material que tiene la institución, sino que cuidemos también el capital intelectual que poseemos, que está dentro de los colaboradores. Bien, hasta aquí, Ruth, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Ruth, hasta aquí? Sí, es lo mismo. Incluso depende, muchas organizaciones incluso utilizan otros términos como socio, ¿no? Pero se refieren al mismo término, trabajador, colaborador, socio, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo realmente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hago una gestión del conocimiento adecuada? En principio, mientras mayor interacción haya dentro de la organización, se hace una mejor gestión del conocimiento, porque permite un mayor análisis de la información. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, a solas analizas la información, la gestión del conocimiento es muy limitada, porque solamente se basa en tu propio análisis. ¿Ok? Pero si tú como colaborador interactúas con otro colaborador, ¿ok? Y analizan la data, van a tener ahora dos tipos de análisis. Y si invitan a otra persona para que aporte con su perspectiva, tendrán tres, lo que permitirá tres puntos de vista de una misma data, ¿ok? La clave para gestionar entonces el conocimiento es la interacción entre personas. Una de las formas para gestionar el conocimiento, entonces va a ser la interrelación entre iguales. Mientras más vinculación haya y mientras más espacios hayan para que se relacionen, podrán analizar mejor la información y podrán hacer una mejor gestión del conocimiento. Otra estrategia es utilizar procesos integradores en el seno de la empresa y otras organizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del seno de la propia empresa, hablamos del interior de tu empresa. Y cuando hablamos en otras organizaciones, hablamos de temas como pasantías. ¿Okay? Cuando un trabajador, por ejemplo, se va a hacer una pasantía a otra empresa, ¿okay? Tiene la posibilidad de ver otras realidades,
tiene la posibilidad de analizar la información que tiene en su empresa con la realidad de otras instituciones y poder ver cómo aplicar esto dentro de su organización. Muchas organizaciones hacen eso, ¿no? Van en busca de nuevos modelos de gestión a empresas exitosas o hacen la investigación dentro de empresas exitosas para que puedan saber qué es lo mejor de esta organización que se pueda replicar o mejorar dentro de mi organización. A eso se le llama el benchmarking. ¿Sí? El benchmarking. A lo mejor es un término que lo has escuchado dentro de tu formación, Ruth. El benchmarking. Voy a escribirla también. A lo mejor no lo has escuchado, a lo mejor sí. ¿Sí lo has escuchado? Bien, entonces, por si acaso te lo voy a escribir, ¿eh? A ver, creo que... Ahí está. Benchmarking, ¿ok? Que es obviamente tomar las mejores prácticas de otras instituciones, ¿no? Y a la par con la información que ya tienes de la tuya, saber cómo aplicarlo. Cómo aplicarlo. Otra forma de gestionar el conocimiento es tener como parte de la cultura organizacional el diálogo dentro de cada trabajo que se realiza. ¿Ok? Si tú mantienes información simplemente para ti, ¿ok? Es probable que no recibas el aporte de otras áreas. No es probable, sino definitivamente se va a dar de esa manera. Y te vas a perder de una adecuada gestión del conocimiento proveniente de otras personas, de un análisis de otras personas. Hay que también destinar tiempo a anticipar las evoluciones dentro de la institución, ¿ok? Tomar el tiempo para analizar cada cambio que se pueda dar. Al analizar cada cambio que se pueda dar, posiblemente podamos disminuir algunos efectos colaterales que los cambios nos traigan, ¿no? Y finalmente trabajar con equipos autodirigidos en la realización de tareas. Un equipo autodirigido es un equipo que trabaja de manera autónoma, ¿okay? Es un equipo al cual tú le asignas un proyecto o le asignas una tarea específica, ¿ok? Y ellos se encargan de realizarla. Cuando se trabaja en equipo, pues definitivamente se va a realizar un análisis de la información entre las personas que conforman este equipo, sin necesidad de que tú estés inmerso en cada proceso. ¿Okay? Los equipos autodirigidos son equipos que trabajan con bastante libertad, equipos que trabajan en base a su ritmo, pero que también trabajan en base a una meta específica. Estas son, Ruth, algunas formas para realizar una adecuada gestión del conocimiento. Bueno, el tiempo nos está ganando. No sé, Ruth, si hasta aquí tienes alguna pregunta para ir ya cerrando. ¿Alguna duda que tengas? Muy bien, Ruth. Entonces, para ir concluyendo, yo sí quiero llegar a esta definición que es lo que hemos hablado en toda esta sesión, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría a ser la gestión del conocimiento? ¿No? La gestión del conocimiento se define como el conjunto de procesos, estructuras organizativas, aplicaciones y tecnologías a través de las cuales una empresa recoge. Y aquí, Ruth, empieza el análisis de los datos, ¿ok? El análisis de la información. Ordena, analiza, comparte y, como hemos visto anteriormente, difunde.
de manera consciente su conocimiento entre el mayor número de empleados para aprovechar el beneficio de su organización. ¿Ok? Esto es en síntesis lo que vendría a ser la gestión del conocimiento. Ordenar, recoger, analizar, compartir y difundir esta información. ¿Ok? Cuando lo realizamos, esto ya deja de ser información y se convierte en conocimiento. Conocimiento que debe ser compartido por todos dentro de la organización. Bien, Ruth, hemos llegado a la parte final de la sesión. Esta es una parte bastante general, ¿no? La próxima semana, déjame ver lo que vamos a ver. Vamos a analizar. Bien, vamos a analizar el tema de gestión por competencias. Esa es otra parte un tanto general de la gestión de personas, pero si nosotros no entendemos con claridad qué son competencias, por ejemplo técnicas, blandas, ¿no? Poco vamos a saber cómo se aplica dentro del proceso de gestión del talento. ¿Ok? Así que no te pierdas la sesión, Ruth. ¿Ok? Ya ve agendándola. Vamos a hablar de competencias técnicas y blandas y vamos a hablar de los procesos en la gestión del talento. Lo vamos a hablar de manera general. Por ejemplo, vamos a definir cómo se aplica una competencia al tema de análisis y descripción de puestos, al tema de integración de personas, al tema de capacitación, gestión del desempeño también, por ejemplo. ¿Okay? Así que, Rod, te agradezco mucho tu asistencia, te agradezco mucho tu participación. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Okay? ¿Hay alguna duda antes de cerrar? ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Alguna pregunta, Ruth? Bien, Ruth, te agradezco. Antes de cerrar la sesión, sí quisiera terminar con esto nada más. ¿Cómo construimos el capital intelectual? Obviamente haciendo una gestión del conocimiento, pero hay que aplicar estos 6 elementos del know. El know significa el saber. ¿Okay? Cuando tú analices una información, tienes que aplicar estas 6 preguntas. ¿Okay? Cuando hablamos del know-how, hablamos del saber cómo. ¿Okay? El saber cómo. El know what significa el saber qué. El know who significa saber quién. El know where significa dónde. El know when significa cuándo. Y el know why significa el por qué. El saber el por qué. Estos 6 elementos te van a permitir analizar la información. ¿Okay? Te van a permitir hacer una mejor gestión del conocimiento y finalmente construir el capital intelectual dentro de tu institución. No quería dejar la sesión sin explicar este punto importante porque a lo mejor en la diapositiva solo está puesta, pero no hay una explicación probablemente como en los otros slides. Bien, Ruth, te agradezco nuevamente. Nos estamos viendo entonces dentro de una semana, Dios mediante, y simplemente desearte éxitos en esta semana, en el plano laboral, que todo te vaya bien. Y como siempre digo, que esta semana sea una semana distinta para ti. Una semana en la cual tú ya sabes este tema y una semana en la cual puedes ir empezando a aplicarlo, ¿no? En la medida en que se ajuste ahora a tu puesto. ¿Bien? Bien, Ruth, cuídate mucho, felicidades, nos vemos en una semana, chao, chao.